Hablando de alimento, ahora sí viene el alimento espiritual para nosotros los adultos, ¿verdad? Que está a cargo de nuestro hermano Yorin Martínez. Para él es el tiempo. Buenos días, feliz sábado, iglesia. Feliz sábado. Que Dios le pueda bendecir a cada uno de ustedes. Amén. Voy a pedirle, mis hermanos, que donde están, inclinen su rostro para conectarnos con el cielo. Y por favor, mantengamos la reverencia posible en la casa de Dios. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, venimos ante ti, ante tu presencia, porque queremos escuchar tu voz, Señor. Sabemos, Señor, por la Biblia que los ángeles, los querubines, los serafines están adorando constantemente en tu presencia. Por eso, Dios, en esta mañana, este grupo de personas, pecadores arrepentidos, venimos ante ti porque queremos también estar en tu presencia. Queremos pedirte, Señor, la unción de tu Espíritu Santo, que venga a este lugar y pueda transformar nuestros corazones, nuestras vidas, y podamos ser testimonio vivo, Señor, de que tú vives y moras en nosotros. Amén. Te pedimos, Señor, por cada persona que está enferma. Tu iglesia, Señor, es una iglesia enferma, tanto espiritualmente como físicamente. Límpianos, Señor. Límpianos, Señor, así como se limpiaba el santuario terrenal en el día de expiación en esta mañana. Y que seamos, Señor, personas consagradas para alcanzar el reino de los cielos. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos queridos, en esta mañana les invito a cada uno de ustedes a que busquen en su Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 26. Hechos, capítulo 8, comenzando en el verso 26. Me gustaría que todo el que tenga su Biblia se traslade allí y seamos personas lectores de la palabra de Dios. Seamos como los bereanos, que cada vez que se decía algo, ellos buscaban la palabra de Dios para confirmar que lo que se está hablando es palabra de Dios. Así que el Hechos capítulo 8, verso 26, dice de la siguiente manera: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Verso 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre su tesoro y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, leyendo ¿a quién? Al profeta Isaías. Verso 29 dice: el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguien no me lo enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Gloria a Dios por eso. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro y descendieron ambos a el agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo volvió a ver más y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y al pasar anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Que Dios bendiga y añada bendición a los que escuchan y practican la palabra del Señor. Hermano, esta historia que acabo de leer es una historia muy conocida en el mundo cristiano. Es una historia que se predica mucho en campañas evangelísticas para alcanzar a aquellas personas que no conocen al Señor. Usted lo ha escuchado mucho esa historia. Pero hay algo interesante que yo quiero recalcar en esta historia. Este Felipe que se encuentra aquí en esta historia no es el mismo Felipe que era un discípulo de Jesús. Ustedes saben que de los 12 apóstoles o los 12 discípulos de Jesús, había uno llamado Felipe, ¿verdad que sí? Pero este Felipe que se encuentra aquí no es el mismo. Si usted va a Hechos, capítulo 6, verso 1 al verso 5, usted encontrará la historia que dice allí que los griegos murmuraron contra los hebreos, contra los judíos, y le dijeron: nuestras mujeres viudas están siendo desatendidas de la porción diaria que se les daba para comer. ¿Y ustedes qué van a hacer? A lo que los discípulos responden, entonces le dicen: miren, nosotros estamos predicando el evangelio y no podemos parar la predicación del evangelio. Así que vamos a buscar 7 personas que tengan el Espíritu Santo lleno de sabiduría, personas consagradas, personas de fe, para que sean los primeros diáconos de la iglesia. Y dice la palabra de Dios que allí buscaron a Felipe, también ahí está Esteban y otras 5 personas más. Es decir que Felipe, según lo que acabamos de leer y de estudiar, era un diácono de la iglesia. Dicho sea de paso, ustedes saben que el diaconado es uno de los ministerios de la iglesia. En otras predicaciones que yo le he hablado de los dones espirituales, le dije a ustedes que el ministerio o el ministro es la persona que se dedica a tiempo completo en la obra de Dios. Por ejemplo, dentro de ese ministerio están los pastores, están los evangelistas y están los diáconos. Y la palabra griega que se usa para ministro o para ministerio es diaconía, que de ahí es que se deriva la palabra diácono. ¿Estamos claros hasta ese momento? Perfecto. Entonces dice la Biblia que este hombre, Felipe, era un evangelista. Pero hay algo curioso que me llama la atención del nombre Felipe. Felipe en griego es Filipos. Esa es la palabra que se usa, Filipos. Y en el griego está dividido en 2 palabras. La primera palabra es Fili, que significa amante, amador, o también significa una persona aficionada. La segunda palabra, Filipos, P-P-O-S, en el griego, Filipos, es la palabra que significa caballo. Es decir, que Felipe en griego significa amante o aficionado de los caballos. Y es posible que este padre, el padre de Felipe, le pusiera este nombre a este joven porque él era una persona aficionada de los caballos. Y es posiblemente que el mismo Felipe tenía caballos. Eso es un dato que a ustedes quizás le guste, pero es algo interesante conocer la Biblia de esa manera. Ahora, el versículo 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo. Es decir que ahora, de forma sobrenatural, Dios envía un ángel a donde Felipe para darle a Felipe la noticia de que tenía que predicar el evangelio. La Biblia no especifica de cómo este ángel le dio el mensaje a Felipe, pero posiblemente fuera en visión, porque 2 capítulos más adelante, en Hechos capítulo 10 verso 3, la Biblia dice que el ángel que Dios envió a Cornelio también le predicó a Cornelio en forma de visión. Es posiblemente que este ángel se le apareciera en visión. Pero hay un dato que yo no quiero que se me escape, porque estamos sacando lecciones importantes de esta historia. Ustedes notan que la Biblia dice que un ángel fue a donde Felipe. Y nosotros inmediatamente tenemos que preguntarnos: ¿y por qué Dios no envió el ángel directamente al eunuco? ¿Verdad? Porque podía mandarlo directamente al eunuco a presentarle el evangelio. Hermano, es un privilegio para mí y para cada uno de nosotros que Dios nos ha elegido a predicar la palabra. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1 verso 12 que los ángeles de Dios quisieran predicar el evangelio,
Pero Dios nos ha puesto a nosotros, pecadores arrepentidos, para que le prediquemos el mensaje a otros. Dios lo podía hacer literalmente enviando el ángel directamente a Felipe, al eunuco. Pero aquí dice la Biblia que él toma a Felipe para que Felipe predique la palabra. Pero hay otro dato importante. Felipe en ese momento se encontraba en Samaria. Y si usted lee ahí mismo el capítulo 8, verso 4 en adelante, la Biblia dice que en Samaria había sido un éxito la predicación del evangelio. La gente se estaba convirtiendo a Cristo. Y dice que los cojos eran sanados, los enfermos eran sanados, los demonios eran expulsados de la persona. Es decir, que en ese momento en Samaria la predicación era exitosa. Y muchas veces nosotros, como dominicanos al fin, no sé si en sus países se usa esta frase que dice que el anzuelo de pescar se tira donde picó el pez. Si usted va a un lago, un río, al mar y tira un anzuelo, una caña de pescar, y usted ve que le picó algo, aunque el pez no se atrape, siga tirando allí, ¿verdad? Porque algo va a aparecer. Hay señal de vida, ¿verdad? Pero las cosas de Dios son diferentes. Porque a pesar de que el éxito que tenía Felipe en Samaria, Dios ahora lo envía ¿a dónde? A otro lugar diferente. Nosotros no comprendemos las cosas de Dios, pero Dios trabaja de esa manera, ¿verdad? Pero le quiero dar otro detalle importante. Ahí podemos nosotros ver con la palabra de Dios lo importante que somos cada uno de nosotros ante la presencia de Dios. Había un éxito total en Samaria, las personas se estaban convirtiendo, pero había una persona que necesitaba a Cristo Jesús. Y ahora Dios envía a Felipe a donde aquel eunuco, que era una sola persona, para salvarla. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hermano, nosotros somos importantes para Dios. Amén. Si alguien te ha dicho a ti en alguna vez que tú no eres importante, que tú eres una basura, que tú no sirves, déjame decirte que tú eres la cosa más linda, como dice el pastor Bullón, ante los ojos de Dios. Amén. Cada uno tenemos un valor importante ante Dios, no ante las cosas terrenales, no, porque ante las cosas terrenales somos feos. Hay personas que dicen, ese bonito, este feo, este alto, este chaparro. No, ante Dios, dice la Biblia, todos somos iguales. Amén. Es importante saber esto y siéntase que usted es importante para Dios. Ahora, hay algo interesante en este mismo versículo que dice que el ángel del Señor le dice a Felipe, levántate y desciende al sur por el camino que desciende de Jerusalén hacia Gaza. Y algo interesante, en otros temas que yo he predicado aquí, le he mencionado que habían dos caminos que conectaban desde Galilea hacia Judea o viceversa. Y aquí está hablando de Samaria. Este camino que se encontraba en Samaria, dicho sea de paso, eran dos. Uno era por el mar Mediterráneo, que conectaba con el mar Muerto, y otro era por el desierto de Parán, que es el que se menciona aquí, el camino del sur, donde estaba el desierto. Y aquí Dios lo envía a Felipe 80 a 100 kilómetros de distancia. Escuchen bien, oiga, para salvar a una persona, Felipe tenía que trasladarse aproximadamente de 80 a 100 kilómetros de distancia. Pero hay algo interesante. Dice que él debía descender hacia Jerusalén y de Jerusalén entonces a Gaza. Gaza, como ustedes lo han estudiado en otros pasajes del Antiguo Testamento, era una de las 5 ciudades más importantes de los filisteos. Una vez perteneció a Judá, al territorio de Judá, pero también era una ciudad que le pertenecía a los filisteos. Y otro dato curioso más, allí en esa ciudad fue que murió Sansón, que también ustedes lo conocen en la palabra de Dios. Ustedes saben que yo soy muy detallista con la palabra de Dios porque me gusta explicarla para que podamos entenderla. Así que dice la palabra de Dios en el versículo 26 que ese ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice el verso 27, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre su tesoro, había venido a Jerusalén ¿a qué? A adorar. Es algo interesante que aquí la Biblia habla del etíope.
Y quizá ustedes no saben o no conocen qué era un etíope. Era llamado etíope porque pertenecía a Etiopía. Y algo interesante que la palabra etíope viene del hebreo Cus. La primera mención que se hace en la Biblia es en Génesis capítulo 2, verso 13, donde se habla de un río que salía del Edén. Usted ha escuchado también, ¿verdad? En la Biblia. Un río que salía del Edén que se derramaba en 4 partes. En 4 ríos. El primero, ¿cómo era? Pisón, ¿verdad? El segundo era Gihón, el tercero era Tigris y el cuarto era Éufrates. Pero el segundo río, Gihón, dice la Biblia que se descendía hacia abajo y llenaba la llanura de la tierra de Cus. Esa es la palabra. Y dicho sea de paso, la palabra Cus en griego, cruz, es negro. Lo que quiero decirle es que esta persona era de color negro. Era una persona prácticamente africana porque pertenecía al continente africano. Es decir, mis hermanos, que es algo interesante cuando leemos la Biblia detalladamente. Etiopía viene siendo lo que hoy es Sudán, que es uno de los países o de los 54 países que conforman el continente africano. Que dicho sea de paso, otro dato más, de allí fue que salió la reina de Sabá en el tiempo de Salomón para escuchar la grandeza y la sabiduría de Salomón. Es otro dato importante. Y también ustedes han leído la Biblia que dice que Moisés se casó con una mujer cusita. Era una mujer de color negro y por eso María y Aarón comenzaron a hablar en contra de esa mujer porque ella era cusita, era de color negro, la piel oscura. Y no estoy diciendo, mis hermanos, que ser negro es pecado o que es malo, no. Simplemente le estoy detallando para que usted pueda comprender. Si usted va a Gálatas capítulo 3, verso 28, la Biblia dice que ante los ojos de Dios ya no hay libre, ni hay esclavo, no hay feo ni bonito, no hay rubio ni blanco, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Y alabamos al Señor por eso, ¿verdad que sí? Porque ante Dios todos somos iguales. Yo lo amo a todos ustedes como amo también a mi familia. Así que todos somos uno en Cristo Jesús. Dice algo más, dice que este hombre era etíope, pero también era ¿qué? Eunuco. Ustedes han escuchado la palabra eunuco, ¿verdad que sí, en la Biblia? Y les voy a explicar ahora lo que es un eunuco. Un eunuco era una persona que había sido castrada, privada de su masculinidad. Era una persona que lo habían tomado y lo habían hecho eunuco. Y habían 2 tipos de castración en aquellos tiempos. La primera era una castración parcial, donde al hombre se le mayugaba, por así decirle, sus testículos, ¿verdad? Esa era la primera. Y la otra era total, donde a la persona se le cortaba todo en general. Y un dato más importante es que ustedes saben que en la Biblia se habla de las batallas, de las guerras que vivían los pueblos. Cuando un pueblo, un imperio tomaba cautivo a otro pueblo, esas personas que eran fuertes, las personas de batalla, de guerra, lo llevaban cautivo a ese lugar, entonces ahí lo castraban. Y lo hacían por varias razones. Una de las razones era para que esa persona se debilitara y perdiera su fuerza. Ustedes recuerdan la Biblia cuando dice que no reconocieron los hijos de Jacob, que circuncidaron a otro pueblo y perdieron la fuerza. Bueno, no es lo mismo la circuncisión que la castración, son cosas diferentes, pero ustedes saben que se debilitaron. Eso es lo que quiero que ustedes noten, se debilitaron. Pero también ellos lo hacían no solamente para que se debilitaran, sino para que no pudieran procrear, para que no se pudieran multiplicar y posiblemente los descendientes de esa persona esclavo podía tomar represalia para matar al rey o a esa persona. Y número 3, lo hacían para humillar al hombre. Oigan bien, oigan cuál era la humillación que hacían. Cuando un valiente guerrero que entraba en batalla, que perdía la batalla y lo llevaban cautivo, a este hombre lo castraban. Entonces, si era una persona fuerte, lo llevaban a donde el emperador o lo llevaban donde el rey y lo ponían a cuidar entonces las concubinas del rey o de la señora, la esposa del rey. Y esta esposa se podía desnudar delante de ese muchacho y no iba a pasar nada. Era una humillación para ese guerrero.
Era algo impresionante, hermano querido, lo que pasaba en ese tiempo. Pero hay algo más interesante que vamos a seguir leyendo. Dice la Biblia que este hombre era un funcionario de la reina de ¿qué? De Candace o Candace. Candace no era un nombre propio, ni era un lugar. Simplemente Candace, según la Biblia, era un sobrenombre que se le ponía a esa reina, un título. Ustedes saben que en la Biblia se menciona Faraón. Faraón era un título que se le ponía a X gobernante o a un rey. Que era Faraón, podía llamarse Juan, Pedro, Lucas, pero en Egipto se le llamaba como Faraón. En Etiopía se le llamaba entonces Candace o Candace a esa mujer, y en los romanos, el imperio romano, se le llamaba César. ¿Usted ha escuchado a Augusto César en la Biblia? No que se llamaba César, sino que era un título que se le daba a esa persona. Pero la palabra griega que se usa para funcionario es dunas o dunaste, que significa príncipe, poderoso o alto funcionario. Es decir, que este hombre eunuco era el encargado de economía de la reina. Era que llevaba los tesoros, la cosa financiera. Era este hombre quien se encargaba de esto. Y aquí vienen las partes aplicativas para nosotros. Este hombre posiblemente era un esclavo. De ser esclavo ahora, y castrado, claro está, ahora este hombre ha sido un funcionado, iba escalando peldaño por peldaño hasta llegar a ser un ministro. Pero al parecer dice la historia que a pesar de que este hombre era poderoso, tenía muchas cosas importantes, no era feliz. Porque dice la Biblia que este hombre fue ¿a dónde? A Jerusalén a adorar. Es decir, que le faltaba algo que él no tenía. ¿Verdad que sí? Hermanos, muchas veces nosotros conocemos personas que tienen absolutamente todo y no son felices. Tienen grandes fortunas de dinero, tienen grandes fortunas de cosas materiales, quizás terreno, carro del año, tienen muchísimas esposas, tienen familias grandes, pero no son felices. El otro día estaba yo viendo en las redes sociales, específicamente en Instagram, una joven que tiene muchísimos seguidores, y ella publicó diciendo, ella testificando con palabras, todas las cosas que ella había logrado. Tengo esto, tengo aquello, tengo esto, tengo buenas amigas que me orientan, que, bueno, para resumir, era una persona que lo tenía todo, aparentemente. Pero ¿saben qué? Ella decía en su comentario que ya no aguantaba lo que tenía y se iba a quitar la vida. Oiga, hermano, teniendo todo, las amigas que la visitaban, tenía un novio, tenían todo, pero se quería quitar la vida. No era feliz, estaba vacía, como dice la hermana. Hermano, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos nada. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Es decir, que lo que al ser humano le falta es Cristo Jesús en su corazón y en su vida. Tú puedes tener lo que tú quieras en tu vida, tú puedes tener las cosas más grandes que el mundo te puede ofrecer, pero si no tienes a Cristo, tú eres una persona pobre, tanto físico como espiritualmente. Hermanos, tenemos nosotros cada día que anhelar tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Amén. Este hombre al parecer no era feliz, este eunuco, este etíope, porque él fue a Jerusalén a adorar a Dios. Pero hay algo interesante, el verso 28 dice, volvía sentado en su carro, leyendo ¿a quién? Al profeta Isaías. Y ustedes dicen, ¿y qué interesante tiene esto? Hermano, miren. Ustedes han escuchado en la Biblia mencionar los escribas, los fariseos, ¿verdad? Yo les he dado algunas referencias de quién eran los fariseos, pero los escribas eran los copistas, las personas que escribían las escrituras. Y eran personas intelectuales, personas que pasaban mucho tiempo estudiando la Biblia para poder traducirlo de un idioma a otro, o también copiar los rollos de papiro cuando se ponían viejos, volverlo a renovar. Y ellos, si fallaban en una letra y ya estaban finalizando el texto, debían volver a escribir todo, porque ahí no existía liquiperpe.
¿sabes qué? O corrector líquido, como le llaman, para borrar. No, ellos tenían que volver a copiar. Es decir, que eran personas intelectuales que tenían que volver a escribir las escrituras. Pero hay algo interesante que no quiero que se me escape de esta historia. Si este hombre estaba leyendo el profeta Isaías, lo que la Biblia quiere decir que este hombre había comprado un libro. Este hombre tenía dinero para comprarse un rollo de papiro de aquellos tiempos para poder leerlo. Era una persona importante. Hermanos, solamente los judíos, oigan bien, los judíos tenían en la sinagoga, era que podían tener un rollo de papiro porque costaba mucho. No todo el mundo tenía de que un rollo para llevárselo a su casa a leerlo. No, ustedes notan en la Biblia que se menciona que Jesús iba ¿a dónde? A la iglesia, ¿a dónde? A leerlo. Porque nadie podía tenerlo. Es una cosa impresionante, porque habían poco y se llevaban, eran por encargo. Pero dice la Biblia que este hombre, al parecer, fue a Jerusalén y compró uno. Y no compró cualquiera, compró el del profeta Isaías, que tiene 66 capítulos. ¿Usted me da a entender? Hoy en día, mis hermanos, nosotros tenemos Biblia, que hasta los niños tienen Biblia. Pero no le damos el valor y la importancia que tiene su Biblia. Cuando yo me bauticé al principio, y lo hago todavía, yo cuando voy a escribir algo, yo no finco ni lapicero encima de mi Biblia para copiar algo. Esa Biblia es sagrada. Esa Biblia es palabra de Dios. Aunque quizás, yo no voy a decir el precio que me costó, pero ustedes saben que cuando usted se bautiza, les regalan una. Esta no, esta fue comprada. Pero esta Biblia es importante. Y muchas veces nosotros tenemos las Biblias guardadas, cogiendo polvo, que ustedes no saben dónde están. Muchas veces tenemos Biblia y queremos buscarla en tiempos difíciles, cuando un terremoto, cuando un huracán. Vamos a buscar la Biblia para leerla. Hermano, lo primero que usted debe saber, cuando usted llega a su casa, ¿dónde usted pone su Biblia? Esa es la primera pistola que usted tiene que tener. El primer machete es esto. Es la palabra de Dios, hermano. Entonces, nosotros tenemos que leerla con reverencia y con la petición del Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla. Yo no soy mayor que ustedes, mis hermanos, yo soy igual que ustedes, pero tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que sacar tiempo para estudiarla, pedir la dirección de Dios para poder entender su palabra. Así que este libro no es cualquier libro. Este es un libro que puede cambiar y transformar tu vida. Tú puedes leer una obra literaria, un periódico o cualquier otra cosa, pero no te va a cambiar. Puede ser que sea momentáneo, pero esto que tenemos aquí es palabra de Dios que nos va a servir para alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Y alabamos y glorificamos el nombre de Dios por eso, ¿verdad que sí, mi hermano? Dice algo interesante. Dice el verso 29. Dice aquí la palabra de Dios: el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Note que ahora el Espíritu Santo le dice a Felipe, mira, hay un hombre que va en ese carro, acércate a ese carro y pregúntale qué está pasando con él, porque yo tengo algo para él. Hermano, cuando nosotros estamos puestos en la mano de Dios, podemos hacer esas mismas cosas de Felipe. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, pero a mí me ha pasado muchas veces que Dios me ha dicho, mira, esa persona necesita que tú le hables, y yo he tenido que ir a hablar a esa persona. Yo he escuchado testimonio, incluso la abuela de mi niño, de Aarón. Desde que yo empecé en la iglesia, ella siempre me decía, hermano, yo no encuentro qué hacer porque Dios me da mensaje a mí para yo decirle a otra persona, pero me da miedo, me da vergüenza decirle. Yo, hermana, vaya y hable. Si es palabra de Dios, si usted ve que lo que Dios le dio a usted en ese momento, o la visión que Dios le dio, está fundamentada en la Biblia, usted puede decirle a la persona el mensaje de Dios. Usted sabe que Dios tiene personas que lo elige para dar un mensaje, ¿verdad? Y esa hermana, que es la abuela del niño mío, siempre me decía eso. Yo le decía, hermana, no calle palabra de Dios, porque la Biblia dice claramente que si nosotros no amonestamos al impío, esa sangre va a donde a correr por quién, por nosotros. Eso está en Ezequiel capítulo 3, verso 18 y verso 19. Es decir, que nosotros tenemos que predicarle a la persona, y si hay un hermano de la iglesia que tenemos que amonestarlo y decirle las cosas que Dios le envía, tenemos que decirlo. Pero eso es el Espíritu Santo que capacita a la persona. Y así dice la Biblia que el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a ese carro, porque tengo un mensaje especial para este hombre.
Pero dice algo más. Dice allí que este hombre iba estudiando el libro del profeta Isaías. Era costumbre que la persona leer la Biblia lo hiciera en voz alta. Posiblemente cuando era un funcionario de alta estima, tenía un secretario que era la persona que le leía. No sabemos si tenía el secretario o no, pero dice la Biblia, o la referencia que yo pude investigar, era que iba leyendo a voz alta y Felipe lo escuchó. Y le dice Felipe, ¿entiendes lo que lee? Oh, hermanos queridos, ¿cuántas personas hoy en día leen la Biblia y no la entienden? Y creen que uno tiene más sabiduría que otro. No, mis hermanos, todos somos iguales ante Dios. Usted puede entender la Biblia, usted puede ser capacitado para estudiar la Biblia. Póngase en oración con Dios, conéctese con el cielo y Dios le dará sabiduría. Dice la Biblia que Felipe escuchó y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Muchas personas hoy en día, aún siendo cristianas, leen la Biblia pero no entienden lo que dice la Biblia. Y es por eso que hoy en día tenemos tantas denominaciones, tantas religiones en el mundo. Una dice que el sábado fue abolido, que no debemos guardar el sábado porque eso fue en el Antiguo Testamento y que solamente era para Israel. Pero la Biblia dice claramente que el sábado es el día del Señor. Y yo le puedo mostrar desde Génesis capítulo 2 hasta Apocalipsis que el sábado sigue vigente. Hay muchas personas que dicen que cuando una persona muere, su alma, su espíritu va al cielo y que está allá en el más allá viéndonos. Pero la Biblia no dice eso. Eclesiastés 9:5 dice que los muertos nada saben. ¿Verdad que sí? Y yo le puedo dar miles de referencias que la Biblia especifica claramente que lo que nosotros afianzamos como adventistas del séptimo día es palabra de Dios. Y la leemos siempre en el contexto. Muchas personas dicen que hay un rapto secreto, que las personas serán raptadas y llevadas por 7 años al cielo, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice porque el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. La Biblia dice que todo ojo lo verán. Apocalipsis 1 lo dice allí, todo ojo lo verán, aún los que los traspasaron. Si todo ojo lo va a ver, ¿por qué dice la persona que hay un rapto secreto? Hay tantas doctrinas como el bautismo de bebé, hablar en lengua, que la persona comienza a hablar ahí muchas jeringonzas y que la masaya sanda caja. Toda esa blasfemia que dicen en su mala interpretación de la palabra de Dios. También otros que dicen que no se puede donar sangre, que eso es pecado donar sangre, otros que guardan el domingo. Y hay tantas denominaciones predicando la Biblia torcida, acomodada a su doctrina, a su manera, pero no es la iglesia de Dios. No son personas que estudian la palabra de Dios, sino que leen. Recuerden que no es lo mismo leer que estudiar. Cuando usted estudia la Biblia, usted tiene un alto concepto de leer el contexto y entenderla, porque el Espíritu Santo le da sabiduría. Así que, mis hermanos, dice la Biblia que Felipe le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Ahora él le responde, ¿y cómo podré entenderla si nadie me la explica? ¿Había que explicarle al eunuco la Biblia? Claro que sí, porque él era de Etiopía, era de un pueblo diferente a Israel. Lo cierto es, mis hermanos, que lo que él venía leyendo en ese momento era una profecía mesiánica de Jesús. Dicho sea de paso, está en Isaías capítulo 53, verso 7 y verso 8, cuando dice que iba a ser sacrificado como un cordero y que no abrió su boca. Ese era hablando de Jesús. Pero en aquellos tiempos se creía que esa persona que se registraba en Isaías era el pueblo de Israel, o era Isaías hablando de sí mismo, o quizá de otro. Pero el mismo Felipe ahora le explica a él que ese era el Mesías, ese era el Hijo de Dios que venía o que vino a rescatar el mundo. Y no solamente le predicó eso, le predicó al parecer también el bautismo. ¿Verdad? De entre todo lo que le habló, dice la Biblia que también parece que le habló del bautismo y este hombre decidió bautizarse. Pero hay algo interesante. Dice el verso 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Verdad que sí? Hermanos,
El Espíritu Santo es quien capacita a la persona. Dice la Biblia que Felipe solamente abrió ¿qué? Su boca. Y si usted va a Mateo capítulo 10, verso 19, Jesús dijo: no preocupéis por cómo os hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Es decir, que si nosotros estudiamos la palabra de Dios, si usted conoce la Biblia, en un momento específico Dios le va a abrir su boca para usted llegarle o llevarle el evangelio a esa alma que necesita de Cristo Jesús. Por eso es la importancia de nosotros poder estudiar la palabra de Dios, porque en algún momento Dios va a poner palabra en nosotros, pero si no tenemos nada en la mente, en la cabeza de lo que hemos leído, ¿cómo es posible que Dios va a poner palabra? No la va a poner, porque Dios lo que va a hacer es que le va a recordar lo que usted ya ha estudiado. Por eso, mis hermanos, es la importancia de leer la palabra de Dios. Dice el versículo 36, dice allí: yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea qué? Que yo sea bautizado. Yo te pregunto a ti, hermano querido y hermana que está aquí presente, no sé si aquí hay una persona que todavía no está bautizado. No sé si aquí hay una persona que todavía no ha entregado su vida al Señor. Pero yo que quiero hacer esta misma pregunta que le hizo el eunuco a Felipe. ¿Qué te impide a ti que todavía tú no te has entregado al Señor? ¿Estás esperando que venga algo a tu vida desastroso para tú entregarte al Señor? Con este temblor de tierra que hubo hace unos días atrás, usted ve a la persona publicando en las redes sociales: la venida del Señor está cerca, porque miren los terremotos, porque la Biblia habla de eso. Cuando una persona que se enferma, inmediatamente quiere buscar del Señor. Siempre en los momentos difíciles es que nosotros nos acordamos del Señor. Pero en los momentos de alegría no queremos saber del Señor. Cuando usted está en una discoteca, cuando usted está en un party, en un teteo, como le llaman hoy en día, ustedes no escuchan la voz de Dios. Pero cuando estamos en aprieto, ahí queremos entonces buscar al Dios Salvador de todo. Pero Dios es tan maravilloso, tan misericordioso, que a pesar de viendo eso, y a veces hasta prometemos cosas: Señor, si tú me dejas salir de esto, yo te prometo que yo voy a entrar a la iglesia. Pero se resuelve esa situación y usted se olvida de eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice el pastor Andrés Porte. Hermano, sí, es así. Muchas veces nosotros prometemos cosas al Señor y cuando Dios no la da, entonces nosotros nos olvidamos de Dios. Pero por esta historia que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, dice la Biblia que él le preguntó: ¿qué me impide a mí ser bautizado? No sé si estoy hablando para alguien en este momento que quizá no está viendo por las redes sociales o está aquí presente, que le está impidiendo algo entregarse al Señor. Quizás tú piensas que cuando entra el evangelio hay muchos impedimentos, hay muchos tabúes en la iglesia, que tiene que vestir de esta manera. No, hermano ni hermana, ven a Jesús. No importa cómo tú estés, Él te recibe. Y las cosas que tú necesitas cambiar, la Biblia dice que es un proceso y Él te va cambiando poco a poco. Ahí está el proceso de la santificación, que nosotros poco a poco, incluso yo tengo 10 años, hay personas que tienen 20 años y todavía nos faltan muchas cosas, pero estamos todavía en el camino de Jehová, porque queremos alcanzar el reino de los cielos. Yo no sé si aquí hay alguien que le está pidiendo quizás problemas económicos, problemas de salud, problemas con algún familiar. Hay algo que te impide, pero en esta mañana acércate al Señor y abre tu corazón al Señor. Dile: Señor, yo quiero ponerme en tus manos, porque yo quiero pertenecer a tu pueblo. Amén. Ya a mí me han predicado muchísimas veces del evangelio y yo sé que tú tienes un llamado para mí. Este es el momento de tú abrir el corazón al Señor para que Él pueda penetrar a tu corazón y pueda salvarte. Amén. Esto es una meditación para nosotros los que somos de la iglesia, pero también de aquellas personas que no lo son. El tiempo, mis hermanos, cada día es oro y va avanzando. Y alguien decía ahorita en la lección que la escuché mientras estaba allí, que algo de lo más seguro que tenemos nosotros es la muerte. Y la muerte no avisa cuando viene. Pero cuando usted murió, ya usted vio a Jesús.
en el sentido que cuando usted abra sus ojos, lo primero que va a ver, la venida gloriosa de Cristo Jesús. No al momento de morir, que usted va a ver a Dios, no, sino cuando Él venga en poder y gloria en su segunda venida. Amén. Ojalá, mis hermanos, que cada uno de los que están aquí presentes haya abierto su corazón al Señor y sea bautizado, no solamente con el bautismo de agua, sino con el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Dice algo más, estoy terminando, mis hermanos, ya. Dice el verso 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Este hombre aceptó con fe el mensaje que le predicó Felipe. Dice la Biblia, y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué hizo? Arrebató a Felipe, y el eunuco no lo volvió a ver más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y al pasar anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Yo sé que ustedes me han puesto mucha atención, pero yo quiero darle un testimonio que escuché hace aproximadamente 3 años de algo que le sucedió a alguien. Y quiero que me pongan la mayor atención posible para que usted sea el jurado, o sea quien juzgue si cree en este testimonio o no cree. En el año 2020 escuché a un joven predicador que estaba en su casa. Él decía, eran como las 8 de la noche, y él estaba en su casa tranquilo y recibió una llamada telefónica de una hermana de su iglesia diciéndole, mira hermano, yo te estoy llamando porque mañana sábado, recuerden, fue viernes en la noche, mañana sábado a mí me toca predicar en tal iglesia, pero no me di cuenta que yo había tenido otra invitación de otra iglesia y que me toca predicar mañana en 2 iglesias al mismo tiempo. Y no es posible que yo predique en los 2 lugares al mismo tiempo físicamente. Así que yo te estoy rogando y quiero que tú me ayudes con eso, porque yo he llamado a muchísimas personas y ninguna me han podido resolver el asunto. Y la única esperanza que tengo es a ti para que predique mañana el evangelio del Señor en ese lugar. Así que ese hermano le dijo a la hermana, ok, mi hermana, no hay problema, yo voy a predicar en esa iglesia. ¿Van conmigo? Así que ese joven esa misma noche pidió la dirección a Dios y comenzó a preparar su tema para el día siguiente ir a predicar el evangelio. Pero hay algo curioso. Él dice también que en la mañana siguiente él se levantó temprano y fue a su iglesia donde pertenecía porque tenía una participación en la escuela sabática, y desde esa escuela sabática entonces era que se iba a trasladar a donde la hermana le había dicho que fuera a predicar. Él llegó a su iglesia. Dice él en su testimonio, llega a la iglesia, tiene la parte especial que iba a tener, la parte de la escuela sabática. Y cuando va y se sienta en un asiento, el anciano de la iglesia le dice a él, mira, ¿tú vas a predicar para esta iglesia hoy? Él dice, sí, yo voy para esa iglesia a predicar. Ah, mira, recibí una llamada del anciano de esa iglesia que tú vas, que él viene a predicar para esta iglesia. Es decir, que había un cambio. Y él quiere que tú te vayas temprano para esa iglesia porque él necesita venir a esta. Y el anciano le preguntó a ese joven, ¿tú te vas en un vehículo, te vas pagando pasaje o te vas a pie? Y ese joven le dijo, yo me voy a ir caminando porque de aquí a esa iglesia yo busqué GPS y solamente son unos 17, 18 minutos de distancia. Así que cuando iba saliendo, el anciano le dice a este joven, no, mira, yo te voy a llevar en mi vehículo porque de allá para acá tengo que traer el anciano para esta iglesia. Así vamos a hacer el intercambio. Pero ese joven había ido a esa iglesia como una sola vez, a la iglesia que iba a predicar, y él no tenía exacto el camino, solamente iba guiándose por su GPS para poder llegar a ese lugar. Pero para resumirle la historia, porque la historia es un poquito amplia, él dice que llegó a esa iglesia y dice que Dios lo usó poderosamente. Dios lo usó poderosamente en ese lugar, de tal manera que los hermanos, terminando el tema, le dijeron, hermano, mire, ese tema que usted predicó, ese tema fue Dios que nos lo envió. Porque justamente anoche estábamos hablando en una reunión de ese tema y mire, como usted viene
y nos predica ese tema. Así que fue algo extraordinario que Dios puso a ese joven a predicar. Pero hay algo más que quiero decirle de esa historia que ese joven contaba. Que dice él que él salió de la iglesia ya que había terminado y él saca su teléfono y pone su GPS para llegar a su casa. Y justamente cuando él pone GPS eran las 12 del mediodía y el teléfono le decía que él tenía que llegar a su casa a las 12:32 minutos, o sea, 32 minutos de distancia. Y ese día había amanecido lluvioso, estaba lloviendo y mucho estaba lloviendo. Y él dice que él tomó el teléfono y comenzó a caminar viendo GPS. Pero en un momento, cuando va a una cuadra, él mismo se dice, bueno, yo estoy acostumbrado de usar el GPS para donde quiera que voy. Y yo nunca me voy a aprender la ciudad de Nueva York, porque si uso siempre esto, nunca voy a aprender cómo llegar a mi casa. Yo me voy a pie, voy a quitar el GPS y voy a tratar de irme por donde el anciano lo había llevado en su vehículo para ver si conectaba con ese lugar. Así que centró su teléfono en su bolsillo y comenzó a caminar, a caminar, a caminar. Él dice que en un momento se extravió porque se le perdió todo y no supo para dónde iba. Pero él no quiere sacar el teléfono de su bolsillo porque él quiere aprender. Pero siguió caminando hacia adelante, entonces ve un puente grande allá y se recordó que ese puente en algún momento había pasado cuando le tocó predicar en otra ocasión en ese lugar. Y dijo, bueno, yo voy bien por este camino. Pero pasando el puente, él dice que del otro lado de la acera hay una persona negra, y no estoy jugando, una persona de color, que se quedó mirándolo a él. Y van caminando paralelo, uno por este lado y el otro por el otro lado, y la persona comenzó a verlo de una forma media misteriosa. Pero de un momento a otro, la persona pasa para el otro lado y siguió como persiguiéndolo. Y él va caminando rápido y la persona viene detrás. Pero hubo un momento que había un grupo de personas más adelante y allí entonces él dice que la persona se desvió por otro lugar. No sabe si fue a tomar un atajo para hacerle algo más adelante, pero él no quiso pasar por ese grupo de personas. Pero para resumirle la historia, él dice que después de pasarle eso, él comenzó a sentir como sueño, como a dormirse. Y él iba caminando, trotando los pasos y casi no podía avanzar porque le cayó un sueño terrible y no podía casi avanzar. Y él dice que en un momento él perdió prácticamente el conocimiento y no supo más de él. Él dice que no cayó en el suelo, él sentía que algo lo había tomado, pero no sabía lo que había pasado. Cuando él vuelve en sí, él dice que apareció literalmente en el frente de su casa. Y él dice que cuando él llegó al frente de su casa, él sintió como que algo lo dejó bajar. Es decir, como que algo lo había tomado. Pero lo interesante de esto, mis hermanos, no solamente es eso. Cuando él llega a su casa medio pálido, su madre le pregunta, ¿qué te pasa? Porque la madre se dio cuenta que había algo diferente en él. Y él le dijo que no pasaba nada y se entró a su habitación. Yo le dije al principio que estaba lloviendo mucho. Y mientras él iba caminando, él sentía que su cuerpo estaba mojado, que estaba cayendo mucha agua y él no llevó sombrilla. Hermano, cuando él llegó a su casa, que se está quitando su traje, su ropa, no tenía ni siquiera una gota de agua en su cuerpo. Estaba totalmente seco, todo estaba impecable. Y no solamente eso, que cuando él vio el teléfono para ver la hora, él dice que eran las 12:27 minutos. O sea, era a las 12:32 que él tenía que llegar y apareció 5 minutos antes en el frente de su casa. Yo le pregunto, ¿es poderoso Dios? ¿Usted cree que Dios puede hacer cosas así? Hermano, dice la Biblia aquí que Felipe fue transportado de un lugar a otro. Y termino con esta parte. No solamente eso. Dice aquí la palabra del Señor que el eunuco no se sintió triste, se sintió gozoso. Él no comenzó a pensar, pero Felipe se me fue. ¿Quién me va a predicar la palabra? ¿Quién me va a ayudar? No, porque ya el gozo de la salvación estaba en él. Cristo Jesús lo había libertado. Cristo Jesús había tomado su vida. Y posiblemente este etíope eunuco comenzó a evangelizar en Etiopía a esa persona que no conocía el mensaje de Dios. Miren cómo trabaja el Señor, nuestro Dios, con las personas cuando nos ama. Así que si Dios hizo cosas maravillosas con Felipe, Dios lo puede hacer contigo. Amén. Hermano, es un placer para nosotros servirle a Dios. Amén. Y Dios está presto para hacer milagros poderosos en nosotros. Amén.
Ustedes no saben los testimonios que yo quisiera algún día contarle a ustedes de grandes cosas que Dios ha hecho conmigo. Pero la gloria y la honra sea para Dios. Termino con esto, mis hermanos. La persona que yo le decía a usted ahorita del testimonio que mencioné, del joven que iba predicando, yo no le dije el nombre. Su nombre es Yeurín Martínez, un servidor. Que Dios le bendiga, mis hermanos, y que Dios me le guarde.